Agradezco mucho al doctor Raúl Rojas González, científico mexicano, profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín, que se encuentre en la línea telefónica. Platicamos con él hace algunos meses de inteligencia artificial y hoy pues vamos a hablar sobre esta situación del coronavirus y los modelos matemáticos que se utilizan para calcular la progresión de esta enfermedad. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Sí, muchas gracias por tenerme en el programa. Buenos días. Bueno, lo leíamos el fin de semana, hacía usted unos apuntes muy interesantes sobre los datos que ha utilizado el gobierno mexicano para pues, hacer sus pronósticos. Y en la curva que presentó hace unos días el subsecretario Hugo López-Gatell, lo mencionaba usted, pues hay un momento en el mes de junio en donde dice el gobierno a través de la Secretaría de Salud que va a desaparecer esta epidemia y usted pues dice que ningún país del mundo tiene contemplado ese dato. Doctor, ¿por qué no nos explica un poco cómo ve usted las cosas? Sí, bueno, lo que está sucediendo es que en todos los países ha avanzado la epidemia y cada país hace sus proyecciones, sus modelos para poder planear hacia el futuro la política de salud pública. Esos modelos, sin embargo, tienen una alta incertidumbre. Yo no puedo realmente simular con mucha eficiencia lo que va a suceder en 10 días y mucho menos lo que va a suceder en 20 días. Entonces, en ninguna parte, por lo menos de Europa, se está planteando que la epidemia vaya a terminar, mucho menos en junio, porque mientras no exista una vacuna, el peligro del contagio va a siempre estar latente. Además, los países tienen fronteras, van a estar recibiendo visitantes de otros países y van a estar saliendo viajeros, y entonces siempre existe también el riesgo de que llegue una persona que infecte o que contagie a las personas en el país. Entonces, no tenemos un modelo cerrado del mundo, tenemos mucha incertidumbre en la simulación y por eso nadie sabe exactamente cuándo va a terminar la epidemia. Lo que sí es claro es que hasta que no exista una vacuna no vamos a poder reducir los contagios a cero. ¿Qué sería lo razonable en términos de proyección? ¿Cuántos días, digamos, hacia adelante podemos proyectar lo que posiblemente vaya a suceder? Bueno, estaba yo viendo las proyecciones en Estados Unidos, por ejemplo, del Centro de Control de las Enfermedades. En Estados Unidos proyectan normalmente unos 2-3 semanas hacia adelante y entonces a medida que va avanzando el tiempo, ya con los datos recabados de el número de contagios que ha habido efectivamente, el número de casos activos, se puede correr la simulación un poco más hacia adelante, pero la incertidumbre de la simulación va creciendo exponencialmente. Mientras más días yo simulo, más inseguro es el resultado. Entonces, por eso hay muchas y muy variadas discusiones de política pública en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Alemania se discute actualmente si hay que reabrir o no hay que reabrir las escuelas. Uh-huh. Las escuelas, el año escolar termina en junio y algunos estados están experimentando con reabrir nada más las preparatorias y nada más 1 o 2 días a la semana, porque nadie plantea actualmente reabrir las escuelas ya los 5 días a la semana. Y todo eso depende de las estimaciones, de las simulaciones que se hacen, y en esas simulaciones un factor muy importante es el factor de contagio. Si yo tengo una persona contagiada de COVID, sí, ¿cuántas personas más va a infectar en los próximos días? Es un factor que es muy difícil de estimar. En Alemania el Instituto Robert Koch lleva la estadística día con día y el factor fluctúa a veces entre 0.74 hasta 1.1, es decir, 10 contagiados de COVID pueden infectar a otras 7 personas, uh-huh, o a 11 personas. Y ese índice es muy importante para las decisiones futuras, ¿no, doctor? Sí, ese índice es muy importante, pero es un índice sociopolítico, no es algo que podamos salir a la calle y medirlo con regla y compás. Uh-huh. Depende de la distancia que mantenga la gente a otras personas, depende de qué tan efectivas sean las medidas de control en las calles, en los trabajos. Y, por ejemplo, una cuestión que para mí es muy importante es la de las máscaras. Se ha dicho mucho que las máscaras no evitan que la gente se contagie, y puede ser, pero el objetivo de las máscaras no es que yo no me contagie. El objetivo de las máscaras es que una persona contagiada
no esté esparciendo el virus por toda la ciudad. Entonces es una cuestión preventiva, no es una cuestión que soluciona el contagio, es para prevenir que esto no suceda. Y por ejemplo, nada más para dar un ejemplo que a mí me parece muy importante, en los países asiáticos, en Hong Kong y en Taiwán, ya tuvieron la experiencia hace años de epidemias fuertes de otros virus. Entonces ahí empezaron a utilizar las máscaras de inmediato, hicieron medidas de control del virus muy estrictas y exactamente cuando comenzaban los primeros contagios. Y por ejemplo en Hong Kong, que tiene 7 millones de habitantes, ha habido solo 4 muertes. Y eso se debe precisamente a la forma fulminante en la que actuaron, con la que pudieron disminuir el número de contagios por persona. Sí, algo que pues acá en México no ha convencido a las autoridades de salud como para recomendar el uso de los cubrebocas. Doctor, voy a tener que hacer una breve pausa. ¿Me podría esperar 2 minutitos y terminamos la conversación con usted? Sí, cómo no. Gracias. Estamos hablando con el doctor Raúl Rojas González, científico mexicano, profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín y un reconocido experto en inteligencia artificial y robótica. Pausa breve, regresamos en un momento. Escríbame, estoy en redes sociales muy pendiente de sus comentarios. @Beltrán del Río en Twitter, / Beltrán del Río en Facebook. Ya vuelvo. Le agradezco mucho al doctor Raúl Rojas González, profesor de Matemáticas e Informática de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, que me haya esperado en la línea telefónica. Doctor, hace pues algunos días, aunque ha ocurrido en diferentes ocasiones, se han hecho proyecciones en México, se ha hablado de una curva aplanada y se ha atribuido estos datos a modelos matemáticos. Entonces quisiera yo preguntarle, por un lado, en general, ¿qué pueden y qué no pueden hacer las matemáticas para asistir a las autoridades de salud en la toma de decisiones en una epidemia como esta, la del COVID-19? Bueno, yo creo que las matemáticas y la simulación en las computadoras es muy útil para alimentar los datos que tenemos y tratar de proyectar para los próximos días, para las próximas 2 o 3 semanas, si puede subir la curva de infectados, si puede bajar, y guiar de esa manera la política pública. Lo que es muy importante, sin embargo, es hacerle ver a la población que esos modelos no son mágicos, esos modelos no pueden predecir el futuro como con bolita de cristal, y que en realidad esos modelos dependen del comportamiento de la sociedad. Aquí es muy importante también el mensaje que se le da a la sociedad desde el principio. Una cuestión que a mí me pareció muy importante en Alemania es que la canciller Merkel, desde el principio, desde el 10 de marzo, dijo de manera muy clara que el 70% de los alemanes podrían ser infectados eventualmente con el virus, y que no se trataba de llegar a una infección cero en las próximas semanas, sino solamente de contener el virus por semanas o por meses para poder llegar a una vacuna. Entonces, al pueblo siempre hay que hablarle con la verdad, diciéndole, no sabemos exactamente cuándo la curva se va a aplanar, porque que se aplane la curva depende de ustedes, pero vamos a hacer todo lo posible desde la política de salud para tratar de que esa curva se aplane. Pero anunciar días o semanas con anticipación cuándo la curva se va a aplanar, eso es algo que no se debe hacer. Es decir, por ejemplo, decir tal día va a ocurrir el pico de contagios o tal día se va a acabar la epidemia, como se ha hecho en México, digamos, ¿qué certeza se puede tener de ello? Sí, bueno, no se puede tener certeza, por un lado, pero además es contraproducente, porque si efectivamente, por ejemplo, se plantea que a partir de una cierta fecha en mayo ya va a haber un menor número de contagios o que incluso van a caer radicalmente, lo que se hace, el mensaje que se transmite implícitamente es el de que ya pasó lo peor, ya pasó la fase 3, ya no es tan importante seguir con las medidas, a pesar de que se diga sigan con las medidas, pero si le estamos diciendo a la población ya pasamos el pico, ya domamos la curva, pues entonces el resultado social es contraproducente, y por eso yo estimo mucho la honestidad y la franqueza, que a veces es brutal, con la que en Alemania se le ha dicho a la población, si no mantenemos estas medidas, los resultados pueden ser muy graves.
Bueno, pues justamente hoy por la mañana en su conferencia el presidente reiteró que se aplanó la curva de la pandemia. Ánimo, que ya falta poco, dijo el presidente. ¿Ese es el tipo de mensajes que usted pues cree que no ayudan a mantener bajo control este contagio? Sí, creo que es contraproducente porque además el mensaje del Estado mexicano es contradictorio. Ujú. El 23 de marzo, por ejemplo, en la mañana se dice no dejen de salir a la calle, y el 24, un solo día después, empieza la fase 2 de la epidemia. La fase 3 comenzó el 21 de abril y apenas una semana después ya se declara en la mañana que el virus está domado, y en la tarde se le informa a la población que el virus no sigue domado y que hay que seguir teniendo medidas. Entonces, es un mensaje contradictorio que varía entre los mensajes de la mañana y los mensajes de la tarde, que producen confusión en la población, y aquí lo que estamos viendo es que hay un desajuste en el mensaje, hay incluso una contradicción entre lo que se dice a cierta hora del día y lo que se dice después. Pues doctor, yo le aprecio muchísimo que haya estado con nosotros en el programa esta mañana. Muchas gracias, Pascal. Gracias, muy amable. El doctor Raúl Rojas González, científico mexicano, profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania.